Bueno, y me enlazo ahora con Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales SC y presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Él se encuentra el día de hoy en... Julio, buenos días. Muy buenos días, Leonardo, buenos días al auditorio. ¿De qué vamos a platicar hoy? Cuéntame. Mira, yo creo que el tema de hoy es un poco acercarse al futuro de lo que representa propiamente la economía del mundo. Es un tema demasiado amplio como para tratarlo así en 6 o 7 minutos, pero mucha gente se preocupa por esta dualidad que existe actualmente, en el cual ves cifras, ves condiciones económicas en términos reales, pero tienes un ambiente, tienes una circunstancia muy compleja, entonces es muy difícil encontrar qué es lo que está sucediendo dentro del marco mundial y del marco de cada uno de los países. Básicamente uno de los temas es de que hemos tocado en este espacio realmente la circunstancia que vivimos una guerra fría financiera, una guerra fría financiera que está ganando obviamente Estados Unidos en un conjunto de acciones que les ha permitido realmente tener una fortaleza económica y volver a ser actualmente por mucho el mayor inversor del mundo, el que controla toda la circunstancia del mundo. Y el futuro de la situación económica, para entenderla bien, es de que la economía en una tercera parte, por ejemplo, los países como con las inversiones que existen actualmente extranjeras en nuestros países, pues, especialmente los emergentes y los de periferia como México, está controlado el 33% básicamente por empresas corporativas internacionales. Y se calcula que en los próximos 15 años, la mitad de toda la economía de nuestros países esté controlada por corporaciones donde toman decisiones fuera de tu zona de influencia, tu zona de tipo geográfica. Básicamente el mundo se ha globalizado y esto hace que las posiciones de las grandes corporaciones, de las grandes inversiones, que son las que tienen el control de las capacidades en términos de inversión, empleo, etcétera, es esto. Ahora, la tercera parte de todas las economías, por ejemplo, se llevan en ese sentido los países como los nuestros, el caso de México, el comercio internacional se hace a través de las grandes corporaciones, entre ellas mismas. O sea que el tema, digamos, de una empresa, nosotros sí estamos exportando efectivamente. Pero es intrafirma, ¿no? Pero es intrafirma. Y de tal manera que solo la tercera parte en este momento de la economía está bajo las manos y el control de lo que viene siendo las cadenas productivas realmente nacionales, las cadenas de valor, lo que nosotros podemos incorporar por los esfuerzos que hagamos en innovación, en tecnología, en administración, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un tema que si no se entiende bien en términos de política económica y si no se captura bien y uno cree que todo es una situación que uno puede controlar, que uno tiene que decidir, que uno tiene que hacer, pues francamente y realmente está uno equivocado para el mediano y largo plazo. Y esto hace que precisamente se equivoque uno en las decisiones de muchas cosas, como en el mismo caso que yo comentaba la otra vez de los acuerdos internacionales. Efectivamente, nosotros somos un país muy abierto, tenemos convenios con 43 países, o sea, en términos de tratados comerciales, de libre comercio, pero nada más que negociamos con uno, el 82% es Norteamérica, el 80% es Estados Unidos, o sea, Norteamérica es el control de nuestras exportaciones. Tenemos muchos tratados, pero la estructura de producción, la estructura de exportación, la estructura de comercio está en manos fuera. Y eso hace que un país tenga ese nivel de dependencia tan severo como es el actualmente México. Entonces, nosotros insistimos mucho en lo que corresponde a la necesidad de que las políticas que nosotros podemos realmente influir sean políticas destinadas a aquellas áreas en donde tenemos una influencia directa. Y esta influencia directa
para que realmente se generen cadenas productivas, exista empleo y las gentes entiendan bien esta circunstancia y la situación del cumplimiento de la ley. Por eso, toda la política tiene que acomodarse a que en el futuro nuestro país, querramos o no querramos, es una mega tendencia, va a estar sujeto a que las decisiones más importantes en materia económica sean tomadas en centros de decisiones de empresas transnacionales y que la situación sea en esas condiciones fundamental. Y yo creo que también México, en ese sentido, hemos sido muy pequeños en términos de proyectar grandes empresas mexicanas o grupos o conglomerados mexicanos de asociación de grupos que podamos tener control en México en otros países. Muy pocas empresas tienen inversiones externas, en el caso de Cemex, caso de Bimbo, en el caso muy pocas decisiones hemos tomado. Y esto hace que precisamente la capacidad y la fortaleza de la economía no se vea en términos reales. Y si a esto le agregas el hecho de que nosotros tenemos una difusión de desgarre de vestiduras permanente y de ataque al gobierno, y creemos que el gobierno tiene todo el control y todo eso y todos los errores, pues no estamos entendiendo la globalización y en el mundo en que estamos viviendo. Y yo creo que esto sí es sumamente verdad, sí. Y eso es sumamente importante, porque realmente en el futuro cada vez que nosotros querramos corregir algo, los vamos a envenenar los mexicanos en contra de nosotros mismos, como creemos que somos los tontos, los que no sabemos hacer las cosas, porque no hemos podido identificar bien que todo este tipo de globalización a la que ya estamos metidos, ya no podemos echar marcha atrás, es la mega tendencia, las reglas del juego ya son diferentes. Claro, son otras. Pues mi querido Julio, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Un gran abrazo para fortuna nuestra, Julio Millán.